Buenas noches, un nuevo programa de Civilitas y hoy uno de los grandes dolores, lo que realmente nos duele, nos da bronca, nos hace salir a las plazas con las banderas, que es el tema de la corrupción. Porque acá podemos sufrir inseguridad, podemos tener problemas educativos, pero yo creo que no hay nada que nos enoje más que mientras nos pasa todo esto, haya políticos y haya gobernantes que nos roben. Y que nos roben de manera impúdica, con impunidad. Y bueno, lo que hemos vivido a lo largo de la democracia nos ha entristecido, pero lo que se vivió particularmente en la época del kirchnerismo, bueno, fue una cosa alevosa. Brutal. Todavía la estamos juzgando, la causa de los cuadernos, la causa de los caminos, esto de lo que era construir las rutas, IOTE Sur, vialidad, etcétera, etcétera. A veces hay pequeños detalles que nos alarman, que nos enojan, pero que son cosméticos comparados con lo que realmente se puede robar en el Estado cuando hay una banda de personas dispuestas a, digamos. Les quiero dar estos datos solamente para que lo tengan. Si en Córdoba, que es un presupuesto de aproximadamente unos 800.000 millones, si alguien robara lo que a veces es normal en algún país, que es el 5%, fíjense que se llevaría ni más ni menos que no serían 80, sino que serían 40.000 millones, digamos, por año. Una buena plata, digamos, o en la municipalidad que tiene más o menos unos 80.000 millones al año, bueno, se robaría un porcentaje del 5%. Pero ¿qué nos pasa en los países de América Latina, sobre todo en Argentina? No se roban el 5%. A veces, en algunas obras y en algunas cosas se roban el 20%. En algunos casos hasta el 30% en algunas contrataciones, y eso ya es directamente, es un robo a mano alzada. Tenemos que tratar este tema porque es el cáncer de la democracia. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo y por eso hoy vamos a tener por Skype a una especialista, una amiga de nuestra institución como es Delia Ferreira, y vamos a hablar de esto, de corrupción y democracia en esa relación tan tensionante que está teniendo por lo menos a los ojos de los ciudadanos. Pero antes, Carmen estuvo en un lugar, la verdad que una oportunidad increíble, única. Cuénteme un poco. Sí, la verdad que me invitaron y estuve con 4 expresidentes al mismo tiempo y dando conceptos que me parece que se mostraron ellos como equipo, que es realmente un signo de esperanza. Pero empecemos. Sí, era Macri, Rajoy, Piñera y Uribe. Y Uribe, exactamente. Y inclusive de 2 continentes, realmente interesantes, realmente decididos a estrechar lazos entre los países democráticos, que generemos los pactos necesarios, el famoso acuerdo Mercosur-Europa, todos los pactos necesarios entre las naciones que comparten la democracia y esos valores mínimos. Es verdad que podemos mejorar, pero esos valores que nosotros consideramos vitales. Me contaron parte de su equipo que anduvo haciendo como de embajador de Córdoba, pidiéndole inversiones a todos, tratando de todos, les di la tarjeta. Se ha vuelto un embajador de Córdoba, digamos. Me han retado, pero les encajé la tarjeta a cada uno de ellos. Perfecto, muy bien. Bueno, Carmen ha recogido un poco los videos y acá tenemos la primera parte, una de las presentaciones presidenciales, Macri. Y luego la entrevista con una especialista en temas de corrupción, de transparencia, como es Delia Ferreira. A ver esta primera parte. Coincido con Mariano, no hay mal que dure 100 años. Los argentinos tenemos derecho a ser felices con nuestras familias, con nuestros hijos en este país. Por eso, a partir del año que viene, tenemos que encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente, con coraje, todos juntos, no solamente un gobierno, sino toda la sociedad con deseo de cambiar para que haya empleo y futuro en nuestro país. Y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, primera parte allí del expresidente Macri haciendo su locución. También vamos a tener otras partes, pero ahora ya mismo vamos con esta entrevista tan interesante. La tenemos por Skype a una especialista y además una amiga, Delia Ferreira. Gracias, Delia, por estar por nosotros. Buenas tardes, Delia. Un gusto verlos a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, si te parece, vamos a aprovechar de que sos un especialista para recorrer el espinel de si están dadas las garantías en las democracias actuales para combatir este cáncer de la corrupción, del robo y que tanto sufrimiento ha traído a los países de la región. ¿En qué estado estamos en este momento según tu apreciación?
Bueno, la corrupción sigue siendo un fenómeno persistente alrededor del mundo y en nuestra región. No es un problema exclusivo de Latinoamérica, sino que es un problema global y se mantiene permanente porque en realidad las cifras de nuestros índices, como las de otras instituciones, parecieran mostrar una falta de progreso en la lucha por la transparencia y la integridad y el acceso a la información, cuando en realidad hay progresos, pero al mismo tiempo los actores corruptos, muchos de ellos nuevos actores en el escenario, como el crimen organizado o todo lo relativo al lavado de dinero y la utilización de la tecnología como forma de esconder los recursos obtenidos a través de la corrupción, se han hecho cada vez más sofisticados. Entonces hay una especie de carrera entre quienes buscan formas de proceder con ese circuito que yo llamo robar, esconder y disfrutar el dinero que debería estar al servicio de la ciudadanía, y quienes tratamos de luchar para pararlos. Bien, bien. Y necesitamos instituciones fuertes, Necesitamos, o además necesitamos instituciones modernizadas. necesitamos las dos cosas, y ese es uno de los problemas que estamos viendo. Lo que es claro, y la tendencia se aceleró aún más durante el COVID, es algo que veníamos discutiendo desde hace bastante, que es el deterioro de la calidad de nuestras democracias, de la calidad de las instituciones, el deterioro del Estado de Derecho, de los pesos y contrapesos, de la independencia del Poder Judicial y de los organismos de control. Frente a ese panorama, se produce además una falta de confianza en las instituciones y en los liderazgos, se produce una insatisfacción de la ciudadanía con las promesas incumplidas o la falta de satisfacción de los intereses comunes por parte de los gobiernos democráticos. Esto genera un caldo de cultivo para regímenes populistas o más autoritarios, muchos de los cuales llegan al gobierno por elecciones, pero tienen la narrativa anticorrupción, pero jamás la agenda anticorrupción. Entonces, necesitamos instituciones fuertes y necesitamos instituciones más modernas. El fenómeno de la corrupción se ha globalizado. Mucho del origen de los fondos que ingresan ilegalmente o de la influencia indebida y los conflictos de interés tiene que ver con intereses que están fuera de la jurisdicción de los países, que operan desde el extranjero. Frente a eso, nuestras viejas instituciones procesales no son las más aptas. Y en muchos casos lo que sucede es que los organismos que a lo mejor son independientes en las normas, no tienen los presupuestos y los recursos necesarios para actuar adecuadamente frente a estos desafíos. La ciudadanía parada frente a estos cuatro frases comunes, digamos. La justicia llega tarde y no llega, roban pero hacen, la posibilidad inclusive de que estamos todos en el mismo barro, porque al final todos, si tuviéramos la oportunidad, lo robamos, e inclusive dentro del ámbito de la cultura política no, están robando pero en realidad para la próxima campaña, como si eso legitimara algo. Todo eso está en la cultura popular, por lo menos de Argentina, y esto finalmente estamos todos muy enojados por la corrupción, pero al final parece como que no le estamos pidiendo a los políticos que la terminen, digamos. Ese tema es central, Sebastián. La tolerancia frente a la corrupción, la indiferencia frente a la corrupción, todo lo que vos dijiste, roban pero hacen y lo siguen votando, o todo da igual, todo es lo mismo, no puedo hacer nada frente a semejante problema. Eso genera un caldo de cultivo para la corrupción, porque si no va a pasar nada, y esto es lo que yo decía del disfrute del producto de la corrupción. Si las instituciones no van a reaccionar y los ciudadanos no van a reaccionar y van a aceptar este estado de cosas, el mensaje que le estamos dando a los políticos, y hay muchos políticos buenos en todos los partidos y en todos los países, esta no es una cuestión ideológica, el mensaje que les damos desde la ciudadanía es: sigan igual,
porque total no va a pasar nada. Los incentivos son incentivos equivocados. Por eso es que hay que trabajar en educación, en formación de ciudadanía, en reconstrucción, diría, de los vínculos de los ciudadanos con la cosa pública, hacer entender que la corrupción nos afecta a todos. Vos hablabas de cifras al principio. El dinero que se pierde en corrupción es el que falta en educación, salud, trabajo, infraestructura, posibilidades de desarrollo, posibilidades de futuro. Delia, tenemos un segundo nomás, pero como hacen los conductores televisivos, que no lo somos en nuestro caso, pero te digo, si tuvieras que elegir un camino o el otro entre mayores sistemas de control o políticos y gobernantes con una moral un poco más sólida, más consolidada, esa vieja discusión si es lo subjetivo o lo objetivo lo que nos va a alejar de la corrupción, ¿vos de qué camino elegís? Yo te lo digo en mi fórmula de las 4 I. Lo que necesitamos es más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Perfecto, perfecto. Excelente, gracias. Delia, te vamos a invitar otra vez. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, un comentario antes de ir al segundo video. Yo tengo un amigo kirchnerista, muy amigo, así que realmente podemos hablar de todo. Y muchas veces, inclusive con alguna copa de más, hemos dicho, en realidad podríamos estar en discusión, pero los dos estamos de acuerdo de que si hay un choro, que vaya preso, digamos. Obvio. Y él está de acuerdo. Y yo creo que también porque hay choros de un lado y choros del otro, digamos. Y yo creo que eso debería ser como un consenso, digamos, básico. O sea, el que chorea lo metamos en cara. No importa si es Cristina o Macri o no sé quién, digamos. O sea, el que sea, digamos. En ese sentido deberíamos estar todos de acuerdo. Porque la gran deuda es la justicia. Exactamente. Vamos con un segundo video de lo que fue este encuentro de presidentes y Carmen, que fue muy interesante. Mariano Rajoy. A ver. Y corta propina. Bueno, como es muy difícil hacer un resumen y hablar de todos los temas. Y no se le nota. Eso sí que es un problema. Voy a hacer solo 4 comentarios en un minuto y una modesta propina. El primero, yo no creo ni en gafes, ni en la mala suerte, ni en el destino. Yo creo que cualquier país, por dificultades que pase, puede superarla si se hacen las cosas bien. Hay crisis económica, ahora hemos tenido la pandemia, no depende de nosotros. Hemos tenido el asunto de Ucrania y de Rusia, menos depende aún de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo reaccionamos ante esa situación y cómo tenemos preparado nuestro país. Yo recuerdo cuando llegué al gobierno, pues había países de la Unión Europea que en una crisis monumental estaban intervenidos, como Grecia, Portugal, y había otros que les iba muy bien, como Dinamarca o como Suecia o como otros, y nosotros nos defendimos como pudimos. Por tanto, eso del destino, la mala suerte o los gafes, no. Eso depende de la voluntad, del trabajo y de la determinación de las personas. Segunda idea. Esto se hace en democracia y con políticas económicas liberales. Lo demuestra la historia. La democracia y las políticas económicas liberales son las que han sacado a los pueblos de los grandes problemas y de las grandes desgracias. Y ahora 2 comentarios finales. Como antes dije, una de las cosas que me parecía oportuno en la política económica, que era abrirse al mundo, sería fundamental, y no es un problema solo de los países de aquí, sino también de los europeos, que se hiciera ya, se ratificara y firmara el Tratado de Mercosur. Creo que es capital. Yo cuando era presidente del gobierno di la batalla. Este sería un tratado que afectaría a muchísima gente. Esto generaría empleo, generaría más libertad y sobre todo sería muy importante para una cosa, que es uniría más las democracias. Porque el mundo que viene ahora, aquellos que decían algunos, no, ahora llega el muro de Berlín, todo se puede hacer puñetas, todo va a ser estupendo. No, ahora llegan problemas y los problemas exigen que las democracias estén juntas. Y los tratados de libre comercio también sirven para que las democracias estén juntas. China es el principal cliente de Mercosur. China no es una democracia. Allí no hay libertad ni hay derechos humanos y conviene que los que nos consideramos demócratas defendamos eso. Hoy China tiene una cuota de mercado muy grande, pero lo que está haciendo China en estos momentos...
Bueno, la cuestión más completa está en la página de Civilitas. Carmen, como senadora, y por eso le hemos pedido ahora que arme una reflexión, una columna, está en el pleno debate de la ley de leyes, el presupuesto, y usted como ciudadana, como senadora de la gente, ha estado escarbando y ha encontrado un agujero negro allí, que son el tema de los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios, que hay 29, hay más, pero esos 29 pasan por fuera del presupuesto. Este año, excepcionalmente, se los menciona, se los describe, pero no van ni por la ley de presupuesto ni por la ley de administración financiera y control. Así que nosotros no hacemos más que verlos pasar. Y esos fondos, cada uno de ellos, son 29, tiene la mitad, lo aporta el Tesoro Nacional. Y la otra mitad, por lo general, son asignaciones específicas de impuestos que salen de las provincias. Entonces, yo creo que es claramente un manotazo, como les he dicho, a la masa coparticipable, nos reduce masa coparticipable y obviamente explica la pobreza en cada una de las provincias. Ahí es un pedacito, simplemente les pongo el de transporte, lo pueden ver, no lo puedo decir, no me sale la cifra, pero mírenla porque es tantísima plata que no podemos permitir que eso por dos vaya por fuera, porque imaginen si son 441.000 millones de pesos, que es lo que se reparte bastante arbitrariamente desde el Fondo de Transporte, que queda el 78% en el AMBA, a Córdoba llega el 3%. Por eso son datos bien concretos del dedo, la arbitrariedad. Yo ahí les puse como un grafiquito. La plata de todos entra una parte al presupuesto y otra parte va por fuera. Pero no es lo único. Tampoco va PAMI, tampoco va las obras sociales de las Fuerzas Armadas, ni Yacyretá, ni el Inca, ni Ferrocarriles Argentinos, ni todas las empresas, ni Aerolíneas Argentinas, ni el Correo, ni AISA, etcétera, etcétera. Bueno, no en vano lo pusimos dentro de este programa, como lo estarán viendo si han seguido todo el programa, porque esos son agujeros negros y fuentes de corrupción completa, digamos. Y por lo menos de control cero. Menos control haya, mientras más por fuera vaya, más posibilidades en un país que no podemos olvidarnos, lo digamos con mucho dolor, que somos uno de los 30 países más corruptos de la Tierra, digamos. O sea, por lo cual, donde hay una oportunidad de robar, seguramente hay robo. Esta defensa la está haciendo la semana que viene usted. Sí, esto para que vean ese pedacito que les mostraba, son 29 fondos. Tremendo. Todos con los números, aunque se vean chiquitos, son números enormes. Bueno, levante la voz allí en el Senado por todos nosotros. Si les parece... Por las provincias. El último pedazo, me parece, o hay otro más, también de esta conferencia de presidentes muy interesante en la que participó Carmen. Y vamos a tener a una miembro de Civilitas, doctora también, que realmente nos prestigia estando aquí en el programa, con su columna, que es Silvina Talamoni. A ver. Es que lo público no es lo mismo que lo estatal. Lo público nos interesa a todos. Lo estatal le interesa al Estado. ¿La educación es un bien público? Por supuesto que sí. ¿La salud es un bien público? Por supuesto que sí. ¿Significa eso que el Estado tiene derecho a monopolizar y ser el único proveedor de servicios de salud y de servicios de educación? No. Y por eso nosotros creemos que todas las sociedades buscan compatibilizar libertad, que la gente pueda elegir la mayor cantidad posible de las cosas que afectan su vida. Por otra, equidad, igualdad de oportunidades y un piso mínimo que garantice dignidad. Y en tercer lugar, prosperidad, lo cual requiere desatar la fuerza de la libertad, la creatividad, el emprendimiento. Y igual como hubo un estallido de violencia el año 2019, este año hubo un estallido de cordura, porque esa constitución fue rechazada por una enorme cantidad de chilenos. En Chile votaban 7 millones de personas. En el plebiscito de septiembre de este año votaron 13 millones de personas. O sea, hubo 5 o 6 millones de personas que antes no votaban y fue una enorme expresión de que Chile no quiere esta cosa refundacional, revisionista, identitaria, violenta, populismo, a todo esto.
El populismo necesita la pobreza, pero la pobreza no necesita el populismo. Y por lo tanto yo siento que Chile, que estuvo en un camino muy confuso y a mi juicio muy equivocado, hoy día está recuperando, ¿cierto? Y espero que Chile pueda, lo que siempre hemos aspirado, que ojalá no sea el único, pero sea un país que logre cruzar esa travesía del desierto, dejar atrás el subdesarrollo e integrarse al mundo de los países desarrollados. Y los países de América Latina podemos hacerlo, tenemos todo para hacerlo y no lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, como les contaba Sebastián, nos visita una amiga y miembro del equipo de Civilitas. Bienvenida, Silvina Talamoni. Muchas gracias. Doctora en Administración y además en Políticas Públicas. Así que queríamos charlar con vos, Silvina, sobre el tema del sector industrial, que nos cuentes un poco cómo está el sector industrial en la Argentina y qué incidencia tiene en el crecimiento de la economía global el sector de la industria. Bueno, el sector industrial es sumamente importante porque es en ese sector de la economía donde surge la innovación, el desarrollo tecnológico. Es decir, luego la tecnología puede ser usada por otros sectores, pero es allí donde tiene su origen. Lamentablemente en Argentina el sector industrial no es sólido. De hecho, dos grandes problemas que tiene el sector industrial argentino es, por un lado, la dependencia tecnológica, porque tenemos que comprar insumos o bienes de capital del exterior para poder producir, lo cual a su vez genera una dependencia de divisas, porque necesitamos esos dólares para poder adquirir esos bienes. O sea, interpreto por lo que decís que el sector industrial de la Argentina, para ser eficiente, todavía le falta recorrer un poco de camino. Sí, así es. Lamentablemente, históricamente, el sector industrial siempre ha tenido una menor productividad que el sector agropecuario. Y si pensamos en el grupo de empresas que lo componen, hay una mayoría que son pymes, y si bien el sector industrial es muy heterogéneo y cada sector tiene sus propias particularidades, hay un conjunto de problemáticas que son típicas de las pymes industriales, como por ejemplo la filosofía de gestión que tienen estas pymes, porque están concentradas en el propietario de la empresa, fundamentalmente cuando son empresas familiares, o bien hay una baja capacidad de innovación, tienen problemas de acceso a los mercados financieros o de contratación de personal capacitado. Entonces hay una serie de problemáticas que deben ser superadas a través de asesorías externas en diferentes temáticas, ¿no? Legal, contable, de mercado y demás. Y eso le genera a la pyme un costo de transacción mayor que a una empresa grande, que puede acceder más fácilmente porque está más especializada. Claro. Según tu criterio, Silvina, ¿cómo podría hacer una pyme para bajar y reducir sus costos, por ejemplo? Bueno, generalmente los empresarios pymes piensan en que es necesario producir más para bajar costos. En realidad tenemos que producir mejor, porque eso nos permite al mismo tiempo aumentar la producción y aumentar la productividad y por ende ser más eficiente. Entonces, es necesario contar con un sistema de control de costos que sea una herramienta de planificación, de control y de gestión. ¿Qué significa esto? Que es necesario planificar y luego comparar lo real con lo presupuestado para identificar dónde se han producido los desvíos y allí implementar acciones de mejora para corregirlos. Está bien. Silvina, ¿cómo crees? Vos dame una idea que creas que puede implementar la Argentina para desarrollar el sector industrial. Te robo medio segundo y te doy dos. Bueno, bueno, por un lado creo que necesitamos trabajar sobre la confianza. Esto no lo digo yo, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que los países que tienen mayor nivel de confianza justamente tienen mayores niveles de productividad, de innovación y una economía informal más pequeña. Pero además hay sectores estratégicos de los cuales poco se habla y que están integrados con el sector productivo y deberían trabajarse, y generalmente se les da un rol secundario, y son un sistema educativo de calidad que justamente permita tener profesionales, profesionalizar las pymes, y por el otro lado un sistema científico-tecnológico avanzado integrado con el sector productivo.
Bueno, Silvina, muy claro, muchísimas gracias por esta visita, vamos a seguir charlando en otra oportunidad y ahora seguimos con un video de Álvaro Uribe. Muy bien. Eso muy breve. Hay un elemento transversal en el tema geopolítico, confianza. Y por supuesto hay unos temas que crean división, controversia. Hay otros que deberían estar por encima, como la justicia, las Fuerzas Armadas, el tema ambiental y el tema de la transición energética. Yo creo que en la geopolítica, al imprimirle tanta ideología a temas neutros, se hace un gran daño. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo con la transición energética. Lo que no nos pueden llevar los extremistas es a decir que hay que acabar el petróleo y el gas y que no podemos tener por ahora sino energía solar o energía eólica. Todos estamos de acuerdo con la protección de la selva amazónica, pero no nos pueden llevar unos sectores extremistas a decir que una manera de protegerla es dejar que crezca allí el arbolito, la matica de la coca. Entonces, ese tema de la transición energética y ese tema ambiental, como el tema de las Fuerzas Armadas y el tema de la justicia, son temas que tienen que estar en la geopolítica por encima de las controversias. Yo de los industriales les voy a decir que los industriales cordobeses piden que se mejore el CIRA porque no pueden importar nada. Bien, el CIRA es un nuevo sistema de importaciones que los está trabando, digamos. Que lo único que hace es cerrar la canilla. Bueno, teníamos otros temas para hablar, pero se nos ha ido el programa. Yo quiero cerrar con lo que abrimos. Por lo menos yo me metí en política, después fundé un partido por la bronca que me da la corrupción. Es un tema que realmente recorre el espinel de muchas personas. Pero en algún momento es como que nos parece que, bueno, es tan extendida que uno dice, bueno, será así. No podemos bajar los brazos. Y fundamentalmente a los jóvenes, le digo, los jóvenes que quieren luchar por el medio ambiente, por la igualdad, Pero si alguien se está robando la guita de todo, estamos jodidos, digamos. No va a haber nada por luchar porque alguien en la parte de atrás se lleva la plata y se la roba. Por eso el tema de luchar contra la corrupción es la base de la democracia. No hay democracia si hay tipos choreándose la plata de todos. Carmen, ¿nos vamos ya? Nos vemos. Nos quedó pendiente el tema de los jóvenes. 100 jóvenes que se están anotando para hacer las preguntas más picantes, más sesudas, más capciosas al sistema político argentino. ¿Qué pensás? Le pregunto yo a los jóvenes. Los próximos programas de Civilita vamos a tener jóvenes levantando preguntas que nos van a poner incómodos a todo el sistema político argentino. Ojalá que así sea. Nos vemos.